su programa Entre Voces daremos lectura a un texto muy importante para la historia literaria de México y es la poesía mexicana del siglo XX de David Huerta. Bienvenidos a su programa Entre Voces. Para la historia literaria de México del siglo XX se inicia como sucede en la historia política en el año de 1910, hacia mediados de la segunda década, con la aparición de libros poéticos del zacatecano Ramón López Velarde. El siglo XIX tarda en concluir tanto como el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Con la desaparición de la Belle Époque mexicana, se extinguen también los últimos destellos del modernismo. Según la imagen del gran pensador marxista Walter Benjamin, al soñar a la época siguiente, el siglo XIX, contribuyó al despertar del siglo XX. En el régimen a la vez ilustrado y autoritario de Díaz están los gérmenes de la revolución. En poesía los viejos maestros intuyen el nacimiento de sus hijos, parricidas en las entrelíneas de sus propios versos. Nacen, se transforman y se mueren las viejas retóricas y en un lapso de menos de 40 años la poesía en lengua española cambiará para siempre. El tardío romanticismo del sevillano Gustavo Adolfo Bécquer se diluye en los acentos de los nuevos manierismos finiseculares que a la vez proporcionarán los nuevos aceites de la escritura, como de la poesía francesa y la poesía en lengua inglesa, empiezan a tener influjo hasta entonces desconocido en la poesía escrita en lengua española. El jerezano Ramón López Velarde, con toda su ceremoniosa gentileza de payo y de católico asfixiado de angustiosa melancolía, es el principal protagonista en el proceso por medio del cual la poesía mexicana despierta a nuevos horizontes. Los principales poetas anteriores a él, activos aún, varios de ellos en vida de López Velarde, forman parte o se podrían llamar en el canon del siglo XIX nuestros modestos parnasismos y simbolismos, dispersos en obras muchas veces convencionales. El apasionado Salvador Díaz Mirón, autor de un puñado de poemas estrictos y radicales a sus búsquedas formales como poeta y artífice, en un libro imprescindible sobre las poesas formales del poeta de Lasca, su libro central. El poeta más popular de aquellos años fue sin duda el católico sentimental Amado Nervo. Uno de sus méritos indiscutibles consistió en abrir el expediente cerrado por el rencor casticista y la reacción neoclásica contra todo lo que hoy oliera a gongorismo. De Sor Juana Inés de la Cruz, centro del canon poético mexicano, el libro nerviano de 1910 titulado Juana de Asbaje, dedicado a todas las mujeres de mi país y de mi raza. Es el precursor indispensable del sorjuanismo del siglo XX, que tuvo su provisional y necesaria culminación con la edición de las obras completas de la monja Jerónimo a cargo de Alfonso Méndez Plancarte y Alberto G. Salceda. Juana de Asbaje puede leerse ahora con tanto provecho como cuando se escribió. El sorjuanismo del siglo XX ha tenido además notables exponentes, desde Dorothy Shawn hasta Antonio Alatorre, quien editó hace poco a los lectores modernos Juana de Asbaje, pasando por Salvador Cruz, Octavio Paz, Ezequiel A. Chávez, Andrés Sánchez, José Pascual Buxo, Margo Glantes, entre muchos otros. La muerte de Amado Nervo en 1919 en el Parque Hotel de Montevideo y la ulterior navegación del cadáver hasta su puerto de su país natal. Esta última
Escribe Pacheco en su prólogo que la aseveración de José Emilio Pacheco es que abre perspectivas inexplicables, pues en verdad vale la pena preguntarse y preguntarnos cómo y en qué medida el modernismo está presente, no de manera, digamos, mosificada. Tenemos también la figura y la obra de Ramón López Velarde. Contienen como en una cifra diversos capítulos decisivos al devenir de la poesía mexicana en la primera mitad del siglo XX. Fue el puente entre los poetas del siglo XIX y los de nuestro siglo. Los primeros fueron sus dedicatorias y a ellos paga una deuda con sus libros innovadores. El poeta máximo era el riguroso Enrique González Martínez, ahora casi olvidado. Los segundos sus alumnos en las clases de literatura que impartía en la Escuela Nacional Preparatoria. Para entender, López Velarde era un payo, así lo vio José Gorostiza en uno de los retratos que hizo de él. López Velarde era el testimonio más afectuoso del mayor poeta de los contemporáneos a su maestro de la Escuela Preparatoria. En la ronda de las generaciones literarias, pocos temas hay tan interesantes, es decir, que hayan interesado tanto a los historiadores y a los críticos. El tabasqueño Carlos Pellicer y el zacatecano López Velarde, maestro de aquel en la Escuela Nacional Preparatoria, se disputan ese extraño honor. Otro poeta innovador y de una amplia curiosidad intelectual es José Juan Tablada. Es otro nombre que debe considerarse en el contexto de la discusión. La obsesión por la modernidad proviene en línea directa de Charles Baudelaire, el poeta francés de las flores del mal, primer teórico de la moda y el único interesante que ha habido, figura de una excelente complejidad, más impresionante del mundo occidental. Javier Villaurrutia, prologuista de la primera antología importante de la poesía López Berladiana, El León y la Virgen, se ocupó antes que nadie de la primera pregunta. ¿Leía López Velarde a Baudelaire en francés o lo conoció a través de traducciones? No importa demasiado, quizá puesto que según escribe Villaurrutia, el problema está en parte, no es la forma lo que Ramón López Velarde toma de Baudelaire, es el espíritu del poeta de las flores del mal que le sirve para descubrir la complejidad del suyo propio. El mayor poema mexicano del siglo XX se titula Muerte sin fin y fue escrito probablemente robándole horas de trabajo oficinesco en la Secretaría de Relaciones Exteriores por José Gorostiza, nacido en 1901 en Villahermosa, la capital tabasqueña, al igual que Carlos Pellicer. Las familias de ambos poetas eran amigas y vecinas. Miembro del grupo de contemporáneos y autor de un puñado de poemas cancioneriles en su juventud que no parecían de ninguna manera anunciar la majestad y la profundidad de su obra maestra. Gorostiza no ha recibido la atención que merece, pero no le han faltado lectores atentos y minuciosos. El escritor Arturo Cantú está a punto de publicar un extenso pormenorizado ensayo acerca de las peculiaridades filosóficas de Muerte sin fin, poema que por otro lado ha sido entendido también como una efusión enérgica de la forma poética pura. Así lo ha escrito, entre otros, Antonio Alatorre y Salvador Elizondo. Muerte sin fin es un poema de 10 partes con una bien equilibrada estructura. Su tema, ha explicado Salvador Elizondo, es la apocatastis, es decir, el regreso de todas las cosas a su origen último y primero.
Los epígrafes del poema provienen de los proverbios del Antiguo Testamento y la imprecación con que cierra espléndidamente la singladura de esta escritura deslumbrante. Desde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando, me acecha, sí, me enamora, con un ojo lánguido, anda, putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo. Si escogiéramos un criterio genético para situar Muerte sin fin, es el horizonte histórico, literario. Descubriría que el poema de Gorostiza tiene relaciones con varios textos que lo proceden y de distintas maneras lo prefiguran. No nada más de la tradición española, desde el inglés William Blake hasta el alemán Jean-Paul Richter y el francés Gérard de Nerval. Otro miembro de la generación de contemporáneos de la poesía mexicana, de la rama del árbol genealógico de la poesía, tenemos también las ideas de Cuesta, del posible clasicismo mexicano, esperan todavía una discusión seria. Tenemos también en el poema Piedra de Sol, que fue escrito y publicado a la mitad de la vida, de Octavio Paz, muerto a los 84 años de edad, dio a conocer Piedra de Sol hacia 1957, es decir, más o menos a sus 42 años. El poema de Octavio Paz es un poema plenamente moderno, escrito curiosamente en una forma clásica. Es un poema extenso a semejanza de otros poemas en castellano del siglo XX. Muerte sin fin de José Gorostiza, Altázor de Vicente Huidobro, Catedral salvaje de César Dávila Andrade, El canto general de Pablo Neruda, entre muchos otros. Decidir la escritora de un poema moderno es un metro de corte clásico, como el endecasílabo revela una voluntad de forma cumplida. La poesía completa, vamos a referirnos a Efraín Huerta, su poesía recogida en un tomo de más de 600 páginas publicadas por el Fondo de Cultura Económica. La obra poética de Huerta de aquellas páginas fue sobre todo un poeta al amor. Los hombres del alba es un libro que merece figurar entre las grandes obras poéticas. En 1914 vio el nacimiento de grandes escritores mexicanos como Octavio Paz, Efraín Huerta y el novelista José Revueltas. Al lado de Octavio Paz, el poeta más leído y admirado en México en la segunda mitad del siglo XX ha sido sin duda el chapaneco Jaime Sabines. Sus lecturas públicas eran una verdadera romería. Llamaba la atención el soterrado divorcio ideológico entre Sabines y sus seguidores al primero. Un poeta coetáneo de Sabines completamente ignorado es Miguel Guardia. Exploró con mucho mayor acierto, convicción y pasión los temas de Jaime Sabines, apenas tocó por encima para Miguel Guardia. No son propiamente temas, sino nudos vitales, jaspeados de sentido trágico. He aquí el pasaje inicial del retorno de este poeta que merecería ser mejor conocido. Hoy para hablarte me he quedado solo, cerré para estar solo todas las ventanas, el ojo alegre de las cerraduras y los libros y las puertas y todo lo que he cerrado. No más los labios no, ni están atormentadas palabras que irán naciendo de mis labios a oscuras. Es muy verdad que yo hubiera querido hablarte, como antaño, del amor y las cosas que nos unen. Hubiera querido decirte largamente que te quiero, que me gusta que me sigan tus ojos, que no hay suavidad como la de tus manos, pero hace afuera un aire crisado de gritos, ¿comprendes? Pero algo trágico está sucediendo allá afuera y yo no lo sabía.
El veracruzano Rubén Bonifaz Nuño ha dirigido durante varias décadas la colección de clásicos griegos y latinos que publica en la Universidad Nacional y ha convertido al español numerosas obras del griego y del latín, los Cármenes de Cátulo y la Ilíada homérica. De otro modo, al lado de sus ideales clásicos, Bonifaz Nuño ha estudiado las manifestaciones artísticas, cosmogónicas y rituales de los antiguos mexicanos. En ese entrecruzamiento del pasado grecolatino y el mundo prehispánico de México se encuentran muchos de los motivos de su propia poesía. Entre los poetas nacidos en la década de los años 20, él presenta la disciplina férrea al mismo tiempo que una extraña audacia formal. Junto a las visiones de la vida humana tejidas en sus poemas por Efraín Huerta, hay que poner algunas composiciones de Bonifaz Nuño, como la que se inicia en estos versos. Yo miro esto que pesa inmensamente, que sube a fuerza contra el peso de la noche geográfica, esta mole sonámbula y regida materia, convocada y dócil, que banquetas y lámparas y muros, densa expresión conmovedora de miedos primordiales, artificio que por decreto de los hombres establece cosas y las deja servibles ya, sumidas, protectoras, sitio de piedras y maderas, jerarquía de materiales condenados, que asila como un barco entre la lluvia su cargamento dormido. Alrededor de la mitad del siglo XX nacieron algunos poetas que merecen mencionarse por su valor y su originalidad, como Jaime Reyes, fallecido a principios de 1999, Max Rojas, Joaquín Vázquez Aguilar, muerto en 1994, José Luis Rivas, Francisco Hernández, Elsa Cross, Antonio del Toro, Eduardo Hurtado, Marcelo Uribe, Francisco Martínez Negrete, Miriam Mascona, Gloria Gerbitz, Verónica Volco. Cada uno de ellos merecería una reflexión crítica pormenorizada que le hiciera honor a los innegables valores y brillos de sus escrituras, tarea que excede con mucho los límites de estos renglones. Quede para otra ocasión, en cada caso mucho más cerca en el tiempo, otros poetas como Julio Trujillo, Teddy López Mills, Jorge Fernández Granados, Alejandro Ortiz González y Luigi Amara constituyen la generación joven que seguramente dará sus mejores poemas en el curso de los próximos años. Hoy en día la poesía mexicana moderna, en sus problemas de filiación, de inteligibilidad, como en los casos de Muerte sin fin de Gorostiza, o El canto a un dios mineral, el difícil poema de Jorge Cuestas, de análisis estilístico. Suele decirse que explicar un poema es como explicar un chiste en la conversación. Nuestros críticos han preferido en general adoptar una visión de contextos históricos. Lo cierto es que ante la manifiesta calidad de tantas obras poéticas mexicanas, no ha habido más que de manera aislada la voluntad de estudiar y comprender muchas de las piezas esenciales de este acervo literario. Al mismo tiempo, poco han hecho el intento, una vez más solo, de vez en cuando, de establecer los textos en ediciones críticas confiables. Hay que destacar, sin embargo, los admirables trabajos del profesor Manuel Sol, quien desde Jalapa ha estudiado con todo pormenor la poesía de Salvador Díaz Mirón, siguiendo con ello la huella admirable y magistral de Alfonso Méndez Plancarte, por otro lado el mayor sorjuanista de nuestro tiempo. Inevitablemente quien contempla un paisaje escoge por instinto, fatalidad por elección voluntaria. Al examinar a vuelo de pájaro, como lo ha hecho el pasaje de la poesía mexicana del siglo XX, se ha elegido destacar unos rasgos más por encima de otros y aún ignorar muchos, una vez más por instinto, fatalidad, voluntad,
que me resulte indiferente o sencillamente poco me dicen. Espero que por lo menos de estos apuntes puedan desprenderse una silueta discernible de este pasaje. Audiencia, pues les agradecemos mucho que nos sintonicen en esta ocasión que dedicamos nuestro programa a la poesía mexicana del siglo XX. Nos despedimos, yo soy Chelio. Hasta pronto.